The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Me parece que ahora sí. Me parece que ahora sí me escuchan. Había quedado perfecto, había quedado... Disculpen, es la primera vez que ocupo esta aplicación para hacer esto, así que estamos teniendo algunos problemas de partida. Vamos a... Ahora sí, me parece que ahora está bien. Y espero que me escuchen bien también, si está activado el audio y está viéndose la presentación, así que debería estar bien. Bueno, señores, les contaba que entonces, ¿por qué la nube? Es lo que se pregunta, perdón, muchos clientes, ¿ya? Hay muchos que están interesados en irse a la nube por distintos motivos. Y por lo menos con los clientes que he conversado, muchos de ellos, el interés que tienen en la nube es porque quieren ahorrar costos, ¿ya? Los costos de tener un servidor físico o un data center dentro de sus empresas es muy alto. Y la comparación no es comparar el valor del servidor aquí abajo, ¿ya? Local, con cuánto me cuesta arrendar un servicio de máquinas virtuales en Azure o en otros proveedores de servicios en la nube, ¿ya? Si un cliente hace esa comparación, no es una comparación correcta, porque si un cliente compra servidores y lo implementa dentro de un data center local, entonces tiene un montón de otros costos asociados a tener ese servidor localmente. Por ejemplo, algo muy básico, por ejemplo, la energía eléctrica. Señor cliente, ¿cuál es su consumo de energía que tienen los servidores, los switch, no sé, la UPS, el sistema de enfriamiento que tiene ese data center, etcétera? Esos costos ya son bastante altos y los tiene que considerar todos los meses, ¿ya? Entonces me ha tocado estar con varios clientes que eso lo tienen muy presente y me dicen, Claudio, yo hace años que quiero sacar ese data center que tengo acá e irme con mis servicios en la nube. Tengo muchos de ellos que lo puedo llevar a la nube sin ningún problema, incluso de ellos, algunos de ellos tengo servidores que lo ocupa un usuario por una semana al mes. Entonces tengo muy claro que en la nube eso significa que voy a mantener esa máquina virtual apagada la mayor parte del tiempo y casi no va a estar consumiendo servicio, por lo tanto me va a ser muy barato mantenerla allá. Y cuando la quiera ocupar, simplemente la enciendo y ese usuario la va a poder ocupar sin ningún problema. Se fijan entonces los beneficios de la nube son súper interesantes, ¿ya? Y hay muchos clientes entonces que se están dando cuenta de esto. Así que es interesante verlo desde ese punto de vista. La rápida implementación también es una clave en la nube, ¿ya? Piensen cuánto se demoran ustedes si cotizan un servidor desde el momento que empiezan los requerimientos hasta que le llega el servidor, lo implementan, le instalan el sistema operativo, las aplicaciones, lo conectan y todo. Fácil, y yo cuando le pregunto a los clientes me dicen, no, Claudio, un mes, 40 días, fácil, ¿ya? Bueno, en Azure vamos a hacer un par de ejercicios que están relacionados con eso. Vamos a ver que en 10 minutos tengo lista una máquina virtual funcionando con Windows Server, lista para ocuparla. Entonces, claramente, la velocidad con que puedo implementar es mucho, pero mucho más rápido, ¿ya? Por otro lado, las características de escalado automático son súper potentes. Un ejemplo típico es la empresa que tiene un sitio de venta por internet y viene Navidad, por ejemplo. Y en la Navidad pasada resulta que su aplicación la tenía montada sobre un servidor que compró, un servidor muy potente, a lo mejor, ¿ya? Que lo compró e implementó su aplicación ahí. Y lo compró pensando en este día crítico, este periodo crítico de ventas que es Navidad, ¿ya? Pero resulta que no calculó bien y el servidor le quedó chico. No fue capaz de escalar para todos los para cumplir con los requerimientos de todos los usuarios que se estaban conectando en esos días peak de venta por internet. Bueno, claramente esa inversión él la pensó específicamente para los días de Navidad, cuando tenía un alto consumo de recursos, ¿ya? Pues bueno, ¿qué pasa por el resto del año? Ese servidor seguramente está siendo ocupado una ínfima parte de sus capacidades. Entonces claramente es una tremenda inversión, que además le quedó chica, y por otro lado, el resto del año está ahí casi esa infraestructura sin ser ocupada en su totalidad. La ventaja de la nube es que esa misma aplicación de venta por internet la podría montar sobre un servicio de Azure e indicarle que escala automáticamente. La configuro con la máquina más chiquitita, si quiero, o con el recurso de cómputo más chico, y le indico que escale automáticamente. Y a la medida que se va conectando gente, va creciendo la cantidad de infraestructura asociada a ese servicio para poder siempre cumplir con los requerimientos de los usuarios conectados. ¿Se fijan? La ventaja de escalar entonces en la nube también es súper potente porque significa en definitiva un ahorro en costos para el cliente final.
Disponibilidad global, data centers repartidos por todos lados en el mundo. ¿Ya? Entiendo que hay gente de todas partes conectado a este entrenamiento, a esta charla. Por lo tanto, cada uno de ustedes puede buscar, tiene que buscar cuál es el data center que tiene más cercano, no necesariamente geográficamente, sino por conexión, cuál es el que tiene más cercano. ¿Cuál es la diferencia geográfica y conexión que les hago ver? Por ejemplo, en nuestro caso, en Chile, nuestro data center más cercano geográficamente es Brasil, ¿ya? Pero no necesariamente es el más cercano por conexión, porque depende cuál es la conexión que tengas tú como cliente final, si es hacia Argentina o es hacia el anillo del Pacífico, que está hacia el Pacífico. Entonces, si es Argentina, bueno, me queda más cerca Brasil. Pero si es hacia el anillo del Pacífico, entonces me queda más cerca un data center en Estados Unidos. ¿Se fijan? Entonces, claramente, tengo que validar primero eso, dónde me conviene colocar mis servicios. Ahora, si mi cliente, yo soy una empresa que vende productos, exporto vino, por ejemplo. Acá el vino, tenemos varias empresas que exportan vino. Y, por ejemplo, mis clientes principales están en Europa. Entonces, si quiero colocar una página web que los principales clientes lo van a consultar están en Europa, entonces seguramente me va a convenir colocar mi aplicación web o mi página web en un sitio que esté en Europa y no colocarlo ni en Brasil ni en Estados Unidos. ¿Se fijan? Esa entonces es una ventaja de tener data centers repartidos por todos lados en el mundo. ¿Ya? Pago solo por uso se refiere a que en Azure no se reservan recursos para ser consumidos. ¿Ya? Simplemente pago por lo que estoy ocupando, por lo que he ocupado. Hay distintas modalidades de pago, pero por ejemplo, en la modalidad en que yo ingreso la tarjeta de crédito, lo que sucede es que yo consumo durante el mes los servicios, ¿ya? Y todo lo que consumí entonces es cargado a mi tarjeta de crédito a fin de mes, ¿ya? Y si por ejemplo tuve encendida una máquina virtual por 2 minutos, entonces a fin de mes me van a cobrar 2 minutos de haber consumido ese tamaño y tipo de máquina virtual, y así, tal cual, ¿ya? Otro ejemplo que a veces la gente con la que converso no lo tiene tan claro, y por ejemplo, si yo creo un disco virtual en Azure de 1 TB, ¿ya? Lo que me cobran a fin de mes es 0 pesos o 0 dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo único que creé fue una estructura. ¿Ya? No he guardado ningún dato. Y el storage, ¿ya? Se cobra por el espacio consumido. ¿Ya? Entonces creo un disco virtual de 1 TB, a fin de mes me cobran 0. ¿En qué momento me empiezan a cobrar? Cuando empiezo a guardar información dentro de esa estructura de almacenamiento. ¿Se fijan? ¿Ya? Así que acá es pago por uso, no se reservan entonces recursos para ser consumidos. ¿Ya? Y por último, el tema de aprovechar la seguridad a nivel empresarial se refiere a que todos estos data centers, proveedores de servicios en la nube, y sobre todo Microsoft Azure, tienen un montón de certificaciones, de niveles de servicio, el SLA, muy, muy altos. ¿Ya? Entonces, para un cliente final, lograr ese tipo de certificaciones o de SLA significa inversiones muy grandes. En cambio, en Azure, yo levanto una máquina virtual, la más chica de todas, y esa máquina virtual ya tiene un SLA de 95. ¿Se fija? Entonces, un SLA muy alto, y además tiene todas las certificaciones que tiene el data center de Azure. ¿Ya? Así que eso entonces es súper interesante tenerlo presente. ¿Ok? Acá está un mapa que lo saqué de la página de Azure donde aparecen dónde están las regiones. Hay 17 regiones repartidas en el mundo y en el caso de Chile se fijan ahí abajo el más cercano nuestro, el que está en Brasil, pero eso es geográficamente. Si me conecto con el anillo Pacífico, entonces seguramente es Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, en Chile tenemos un edificio muy bonito de Microsoft y que al cliente le gusta, así que te lo tenía puesto en esta diapositiva también. ¿De qué habla esta diapositiva? De que en Azure la cantidad de servicios son muchos y cada vez aparecen más. ¿Ya? Son muchos los servicios que hay. ¿Ya? Entonces, hay principalmente dos escenarios acá que aparecen en Azure. Uno que es infraestructura como servicio y lo otro plataforma como servicio. Y por si alguien no entiende bien la diferencia, les hago un ejemplo. Por ejemplo, si yo necesito implementar una aplicación web con una base de datos, una forma de implementar esa base de datos podría ser levantando una máquina virtual y sobre ella colocar, no sé, puede ser Linux o Microsoft Windows Server, ¿ya? Y sobre ella colocar la base de datos que necesito. ¿Ya? Eso es infraestructura como servicio, porque yo como usuario voy a tener que administrar el sistema operativo de esa máquina virtual y además todas las aplicaciones que monte sobre esa máquina virtual. ¿Ves? Infraestructura como servicio. Pero eso también lo podría hacer por plataforma como servicio. Y en ese caso sería simplemente levantar una base de datos, ¿ya? Sobre una instancia de cómputo, ¿ya? Y se acabó.
y me olvido del sistema operativo. Y en ese caso estoy hablando de entonces de plataforma como servicio. Y es más, por ejemplo, para alguna aplicación web, tal vez lo que necesito ni siquiera es un SQL Server con todas las características que trae de Reporting Service, Integration Service y un montón de services, sino que a lo mejor lo único que necesito es una tabla que tenga 15 campos, porque necesito guardar la hora a la cual la persona hizo clic en la página web, sobre qué producto hizo clic, cómo se llama el producto, etcétera. 10, 15 campos. Bueno, eso a lo mejor es una tabla con 15 registros con un largo infinito si quieres. ¿Se fijan? Entonces, esa es la diferencia entre plataforma con servicio, que es arrendar solamente lo que necesito, ya que va a funcionar mucho mejor y me sale más barato, a arrendar una máquina virtual donde yo tengo que hacer administración desde la máquina virtual sistema operativo en adelante. ¿Ya? Entonces, es una diferencia entre infraestructura y plataforma como servicio. Y se fijan, acá hay un montón de servicios. Incluso ya está como servicio también, por ejemplo, la identidad. ¿Ya? Por ejemplo, si necesito un Active Directory o alguna herramienta para hacer single sign-on, no necesito levantar una máquina virtual con Windows Server con Active Directory. Existe el servicio de Active Directory Azure, o también hay otros servicios más potentes como Active Directory Premium, ya que trae otras características más todavía, más completas. ¿Ya? Bueno, soporte para una plataforma de terceros. ¿A qué se refiere? Que Azure es una plataforma abierta, es decir, no está solo diseñada para trabajar con tecnología Microsoft. Si ustedes son desarrolladores que trabajan con Java, PHP, Node.js, como aparece en la parte de arriba, pueden trabajar sin ningún problema. ¿Ya? Todo eso está disponible también en Azure. Trabajan con Linux, no solamente con Windows Server, perfecto, ningún problema. Base de datos, MySQL, Hadoop, Oracle, SAP HANA, funcionan en Azure y además están certificados para funcionar en Azure. Entonces, por ejemplo, un cliente que está implementando un ERP con Oracle o con SAP, ¿ya? Y lo que quiere hacer es tener un sitio de tesis y desarrollo, señor cliente, no es recomendable comprar infraestructura para el ambiente de tesis y desarrollo. Todo eso lo podrías montar en Azure, prendes la infraestructura que necesitas para hacer el ambiente de tesis y desarrollo, pruebas, apagas y dejas de consumir. ¿Se fijan? Entonces no tiene sentido, o nosotros les ofrecemos por lo menos esto a los clientes, que no tiene sentido estar comprando infraestructura para eso. Tal vez producción, sí voy a comprar los servidores y los voy a montar localmente, porque me preocupa la latencia que voy a tener a un data center que está en Brasil o que está en Estados Unidos. ¿Ya? Pero ojo que tenemos casos en Chile donde, por ejemplo, tienen instalado un ERP de Microsoft llamado Dynamics AX, ¿ya? Más de 130 usuarios, y la implementación está hecha en Estados Unidos, todos los usuarios están en Chile y se conectan sin ningún problema y trabajan sin ningún problema. Y no tienen un ancho de banda especial que hayan tenido que comprar, ya no es nada del otro mundo, ¿se fijan? Entonces es posible hacerlo, ¿ya? O sea, ese miedo de la latencia no es tan real, hay que siempre evaluar esa situación, ¿ya? Pero no necesariamente es un stopper para implementar mis proyectos en producción directamente en Azure, ¿ya? Si quiero diseñar aplicaciones para dispositivos móviles, lo puedo hacer para cualquier dispositivo directamente en Azure también sin ningún problema, ¿ya? Y eso es lo que aparece entonces en la diapositiva, de que habla que es una plataforma totalmente abierta, ¿ya? ¿Qué pasa con los sitios web? Hay distintas formas de implementar los sitios web. Directamente tengo los websites, ¿ya? Tengo los worker role, los web role, que son distintas formas de implementar una aplicación web, ¿ya? ¿Y por qué aparece ese cuadrito más grande y un montón de otros cuadritos alrededor? Porque hay un montón de otros servicios que aparecen también en Azure que yo los puedo consumir cuando yo implemento un sitio web. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Claramente ese sitio web va a necesitar storage para guardar los datos. Bueno, está el blob storage donde yo puedo crear la estructura de almacenamiento para toda la información que necesito guardar, ¿ya? Pero si por otro lado necesito, por ejemplo, gestionar la identidad, bueno, puedo tener un Active Directory, que es un servicio que incluso es gratis hasta, si no me falla la memoria, son 300.000 objetos gratis, me parece, ¿ya? Pero también si quiero, por ejemplo, tener herramientas de identidad, pero que me diga, ¿sabes? Que creo que me llegue un mensaje al celular para además verificar que el usuario realmente es él. Bueno, existe ese servicio también en Azure para consumirlo tal cual como está, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Y entonces, todos estos servicios que aparecen ahí y otros más los puedo consumir para poder implementar un sitio web con mejor calidad de servicio, sin ningún problema, ¿ya? Las características de los sitios web son súper interesantes de revisar. Por ejemplo, los sitios web vienen con herramientas que permiten escalar automáticamente, con balanceadores de carga, ¿ya? Entonces, eso hace que sea muy fácil configurar un escalado en el sitio web, ¿ya?
o poner varias instancias de cómputo para que soporten un sitio web y haya una herramienta que balancee la carga entre todos esos sitios web sin ningún problema, ¿ya? Por otro lado, esto obviamente al ser plataforma como servicio sigue estando montado sobre algún servidor que tiene algún sistema operativo por debajo. Bueno, quien se encarga de mantener actualizado todos los service pack de ese sistema operativo y de las aplicaciones que requiere es el equipo de Azure, ¿ya? Por lo tanto, tú al consumir este servicio siempre vas a estar consumiendo los servicios siempre actualizados, ¿ya? La forma de escalar acá es muy simple, así que es muy fácil de escalar. Y además este servicio es muy económico, ¿ya? Como les comentaba hace un rato, es mucho más económico esto que implementar una solución con máquinas virtuales, con a lo mejor un Windows Server o con un Linux, y sobre eso implementar algún otro servicio como la página web, etcétera, ¿ya? Es mucho más barato implementar esto. Nos pasó con un cliente que estaba implementando una aplicación web hace bastante tiempo atrás, una aplicación que era típica, ¿ya? Una aplicación en dos capas, un servidor para la máquina virtual con la aplicación, perdón, para la aplicación, un servidor para la aplicación y otro servidor donde iba a estar montada la base de datos. Y él estaba trabajando con Linux, con MySQL y me parece que era con PHP el desarrollo de la aplicación. Y nos trajo el escenario para revisar si estaba correcto lo que estaba implementando en Azure, que es lo que quería hacer, quería irse a la nube con su aplicación. Y le explicamos que no era el mejor escenario, que eso era lo normal cuando nosotros desarrollamos localmente en un servidor físico, ¿ya? Pero cuando nos vamos a la nube el escenario es distinto, y le explicamos que la mejor forma de hacerlo en Azure era irse a plataforma como servicio, que era montando su aplicación de esta forma como aparece acá, en un web role, un worker role, y no arrendando en Azure máquinas virtuales. ¿En qué se tradujo eso? Que él cuando había cotizado cuánto le salía a su aplicación montarla en Azure con máquinas virtuales, le salía mucho más caro que lo que nosotros le sugeríamos, que era montarlo a través de plataforma con servicio. ¿Te fijas? Entonces es importante también el costo que tiene, el ahorro de costo que tiene al implementar de esta forma, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de los lenguajes de programación, esto ya se los había mencionado, hay distintos lenguajes de programación y la plataforma es totalmente abierta para que desarrollen con las herramientas que ustedes acostumbran a ocupar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Hay una integración total con Visual Studio. Yo les invito a revisar Visual Studio, que además está como servicio también en Azure, pero la integración con Visual Studio es total hacia Azure. Entonces vamos a ver, les voy a hacer un ejercicio ahí de cómo desde Visual Studio puedo crear también aplicaciones web y páginas web directamente gracias a que en el Visual Studio puedo configurar mi suscripción. Entonces se hace muy simple entonces la gestión de los servicios que estoy implementando y la implementación misma de los servicios en Azure, directamente desde una herramienta como Visual Studio, ¿ya? Con respecto a las máquinas virtuales, bueno, las máquinas virtuales en Azure pueden ser con Windows Server o con Linux, ¿ya? Hay varias distribuciones de Linux que están soportadas en Azure, incluso hace poco también está soportada la de Oracle Linux, ¿ya? Y obviamente también yo puedo configurar las máquinas virtuales para que escalen automáticamente desde una a miles de máquinas virtuales, ¿ya? La forma de comprar esto o de arrendar estos servicios es por minuto, ¿ya? Y por ejemplo, si necesito arrendar una máquina virtual por 30 minutos al mes porque quiero probar una aplicación, bueno, a fin de mes te cobran los 30 minutos y nada más. El formato que sea un VHD de la máquina virtual para nosotros es súper importante porque eso significa que si tú estás virtualizando con Microsoft, tienes una máquina virtual local, ¿ya? Que lo tienes en formato VHD, entonces fácilmente tú podrías tomar esa máquina virtual y llevarla a Azure, por ejemplo, para que hacerla escalar sin ningún problema, ¿ya? Porque a lo mejor el servidor físico sobre el cual la tienes montada localmente, la última vez que vino el día de Navidad, se quedó chico y se cayó el servicio y dejé de vender porque el servidor no fue capaz de escalar, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer en ese caso, tomo esa máquina virtual donde tengo la aplicación web, la monto en Azure, le indico que escale automáticamente y listo. Y cuando pasa el pique de consumo, a lo mejor elimino esa máquina virtual y sigo prestando el servicio con el servidor que tengo aquí abajo, que ya lo compré, ya hice la inversión. Pero de esa forma entonces pagué solo por los días, las horas que estuve consumiendo ese servicio, gracias a que el VHD es el mismo formato que tengo localmente, ¿ya? Entonces es fácil de conectar y de llevar una máquina virtual localmente a la nube o de la nube a mi servidor local.
¿ya? Sobre el aprovisionamiento de máquinas virtuales hay distintas formas de hacerlo también, ¿ya? Claramente está el portal que está en Azure, que lo vamos a revisar, pero también lo puedo hacer, por ejemplo, desde PowerShell, ¿ya? Lo vamos a revisar un par de comandos ahí con los cuales vamos a poder crear algunas cosas, ¿ya? Máquinas virtuales con Windows Server, con Linux, distintos tamaños de máquinas virtuales. ¿Qué significa eso? Que algunas tienen más potencia de cómputo, más RAM, más espacio de almacenamiento, etcétera, ¿ya? Y además podemos agregar más discos virtuales a las máquinas en cualquier momento cuando lo necesitemos, ¿ya? Y eso es simplemente storage, que si revisan los valores, que no vamos a ver hoy día, pero si revisan los valores del storage en Azure es muy, muy, muy barato, ¿ya? ¿Qué tipo de máquinas virtuales hay en Azure? Hay una galería con un montón de máquinas virtuales ya predefinidas. Esto también vamos a echarle un ojo rapidito. Pero obviamente está con Windows Server, está con Linux, están distintas distribuciones de Linux, con Windows Server y SQL Server, con SAP, con Oracle, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos de máquinas virtuales ya predefinidos, llegar y consumirlos. Y vamos a ver que es muy fácil entonces crear una máquina virtual a partir de esta galería de servicios, ¿ya? La movilidad del VHD se los mencioné, que es muy fácil tomarlo y moverlo entonces a la nube, así que esto lo voy a saltar rapidito, ¿ya? Y por último, aquí les dejé una diapositiva para mostrarles lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Lo que quiero mostrarles cómo configurar hoy día es cómo configurar un equilibrador de carga, pensando que voy a tener un sitio web montado sobre máquinas virtuales, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo configurar este equilibrador de carga. Es importante tener presente que cada vez que yo creo una máquina virtual en Azure, se crea sobre un Cloud Services, ¿ya? Y ese Cloud Services es el que yo veo de forma externa. Entonces, a ese Cloud Service, por ejemplo, que muestra la diapositiva, es que le voy a abrir un puerto 80 que va a ver hacia afuera, pero internamente también va a ser el puerto 80 que es el que van a tener las máquinas virtuales, ¿no es cierto? Que es el puerto de la página web, ¿ya? Así que esto entonces es lo que vamos a configurar en máquinas virtuales a continuación, ¿ya? Voy a salirme de esta presentación entonces. Bueno, y esto le había dejado una última diapositiva que habla de que también existe la herramienta para balanceo de carga a nivel de data center, pero ahí el servicio se llama Traffic Manager, ¿ya? Y es otro servicio que me permite entonces que si yo me conecto a un servidor que está en un data center donde tengo la aplicación, pero el consumo de recursos está muy alto, entonces yo podría hacer que ese requerimiento vaya a dar a otro data center que está en otro lado donde tengo otra máquina virtual que está prestando el mismo servicio, por ejemplo, o podría ser otro servicio incluso, ¿ya? Pero eso se llama Traffic Manager y también existe ese servicio también entonces en Azure, ¿ya? Entonces, me voy a cambiar acá y les voy a compartir ahora el sitio web. Un segundo. A ver. Ya, ahí debería estar viendo entonces el sitio web de Azure. ¿Ya? Aquí está. Perfecto. Ok, ya está viendo entonces el sitio web. Ok. Entonces, veamos qué muestra esto. Este es el sitio web de Microsoft Azure. Y aquí está toda la información, la descripción de los servicios, cómo funcionan, características, por ejemplo, de las máquinas virtuales, está acá, ¿ya? Y aquí me muestra entonces una descripción general de qué son los servicios, cómo funcionan, si quiero saber los precios, cómo se cobra esto, ahí está la información, si quiero saber la documentación de cómo implementar los servicios, ahí está en el proceso de documentación, y aquí hay mucha información técnica y al final llego a Tecnet, así tal cual, ¿ya? Llego a la biblioteca entonces de Microsoft donde está toda la información técnica de cómo implementar los servicios.
¿ok? Entonces, lo que quiero partir revisando es el sitio web, ¿ya? Crear un sitio web en el portal de Azure, ¿ya? Es muy simple. Nuevo, sitio web, puede ser una creación rápida, donde crea solamente la estructura básica para hacerlo, ¿ya? Y después yo lo puedo ingresar la información a través de alguna herramienta como Visual Studio, etcétera, ¿ya? O puedo ocupar una galería. En la galería hay un montón de aplicaciones web que están listas a llegar a consumir. Por ejemplo, de e-commerce, para foros, herramientas, para wiki, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, dentro de wiki, ¿qué cosa hay? No sé, está Incentive, MediaWiki. Si nos vamos a todo, por aquí hay un montón de cosas más. Y por ejemplo, un ejemplo rapidito, WordPress, ¿ya? Que esto es una herramienta que seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez. Dirección URL, como es Softline, ¿ya? Fíjense que me valida entonces que esta dirección URL existe, esté disponible, ¿ya? Y me dice que sí. Entonces, me está preguntando si necesito una base de datos, de dónde voy a implementar esto, ¿ya? Normalmente yo ocupo el este de Estados Unidos. Ya me pide aquí un tipo de autentificación. Entonces, voy a poner mi nombre. Acá también. Ok. Me parece ya con eso es suficiente. Veamos si es verdad. Ok. Ajá, con ese sitio lo voy a crear. Acepto los términos y condiciones entonces y listo, ¿ya? Y con eso entonces crear este sitio web ya con el WordPress funcionando, ¿ya? Se demora un par de minutos, ¿ya? Y aquí me marcó un error, muy bien. Ya, me marcó un error acá, algo pasó. Normalmente no pasa, aunque pasan estas cosas raras de repente en la nube también. A ver si probamos con otro servicio. Algo que no, este de acá. Una galería de fotografías, por ejemplo, también. Necesito compartir mis fotos con mi familia o mis amigos. Y fíjate, mira, este servicio lo único que me pide es indicar el nombre de la URL para validar que existe, esté disponible, y listo. Y eso es todo, ¿ya? Y veamos entonces si esto me permite. Oh, wow. También me está marcando error. ¿Ya? A ver, voy a intentar una última vez, o si no nos vamos a tratar de hacerlo desde PowerShell, ¿ya? Ok, vamos a tomar otro servicio. A ver, veamos este de nuevo, si este es fácil de... Lo hemos hecho un montón de veces. Softline. Ok. Vamos a ocupar el oeste de Estados Unidos, a lo mejor el sitio que me está marcando un error. O sea, la región. No, me sigue marcando errores. Esto es bastante raro, ¿eh? Normalmente esto no sucede. Déjame hacer una prueba. Veamos PowerShell. Me parece que están viendo. Ahí deberían estar viendo entonces PowerShell. Bueno, desde PowerShell también se puede hacer esta gestión. Requiere más conocimiento. Hay algunos comandos que son muy simples y otros bastante más complejos. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber qué sitios web tengo implementado en mi suscripción, es muy simple. Get Azure Website, y eso entonces me trae toda la información o todos los sitios web que tengo implementados y en qué estado están. ¿Se fijan? Y me parece entonces que tengo 1, 2, 3, 4 sitios web funcionando en mi suscripción de Azure. Obviamente en algún momento yo cargué PowerShell para Azure. Fíjese que arriba dice Microsoft Azure PowerShell, perdón. No es el PowerShell que viene con Windows, sino que trae otras herramientas también, así que hay que descargarlo gratis, ¿ya? Y además yo tuve que configurar en algún momento entonces también mi suscripción. Pero una vez que la inscribo a través de un certificado, ya entonces queda configurado y queda conectado entonces a mi suscripción de Azure, ¿ya? Y por ejemplo, veamos si desde acá puedo crearlo. A ver, New Azure
website, ¿ya? Y le vamos a poner acá Softline 3. Ok, Azure Website, Softline 3, y veamos qué pasa. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma yo también podría crear una página web, incluso máquinas virtuales u otros servicios. Todo lo podría administrar desde PowerShell, ¿ya? Y ahí ya está una información ahí de la creación del servicio. Si voy a preguntar qué sitio web tengo en Azure, veamos qué me dice. Fíjense, ahí está entonces, ahí apareció, en el segundo lugar aparece Softline 3. Fijan, y aquí ya aparece entonces el sitio web. ¿Ok? Y este sitio web yo obviamente lo puedo hacer la administración de este sitio web desde acá, puedo hacer varios tipos de configuración, ¿ya? Veamos otro ejemplo de cómo crear un sitio web, ¿ya? Por ejemplo, desde Visual Studio, ¿ya? Obviamente desde Visual Studio entonces también es posible hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, entonces New Website, vamos a hacer algo muy rapidito, ok, ¿ya? Vamos a agregar acá, entonces, un web form, le voy a poner index.html, ok, esto aquí arriba lo vamos a borrar, para que no meta ruido, y aquí algo muy rápido. Hola mundo, ¿cuántas veces hice esto yo cuando me tocó programar alguna cosa de este tipo en la universidad? ¿Ya? Entonces lo vamos, no, eso no lo voy a guardar, lo vamos directamente, le vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a publicar este sitio web, ¿ya? Y fíjense, ¿qué opciones me da para publicarlo? Y ahí aparece entonces la alternativa de hacerlo directamente en Azure, ¿ya? Ahí está haciendo entonces, está haciendo el login en mi suscripción, ¿ya? Aquí está pidiendo mis coordenadas, a ver si lo hace automáticamente, por lo menos lo tenía logueado de antes. Perfecto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un nuevo, vamos a marcar entonces Softline 4, ¿ya? ¿En qué región lo voy a dejar? Vamos a ir con este Estados Unidos, vamos a continuar con ese y crear, ¿ya? ¿Y qué está haciendo entonces ahora? Está creando el sitio web para entonces poder publicar esta página web muy sencilla que creamos, ¿ya? Y fíjense que lo que estoy haciendo es hacerlo directamente desde el Visual Studio, ¿ya? Entonces publicar, ahí están viendo toda la información, y entonces en cosa de un par de minutos, ahora voy a tener un sitio web creado, pero además con una aplicación que nosotros creamos, donde le pusimos ahí un comentario, ¿no es cierto?, para que aparezca. Veamos, sí. Ahí está, me parece que ya lo están viendo, y ahí se fijan, hola mundo, ahí está el link, si alguien quiere probar desde sus computadores, softline4.azurewebsites.net, y es la página web entonces que acabamos de crear. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos directamente de Visual Studio. Entonces, si fijan, la forma de crear los servicios en la nube son variados. Directamente de la página web de Azure, lo puedo hacer obviamente con PowerShell también, que es muy potente, pero bastante más complejo de usar. O también puedo ocupar directamente una herramienta como Visual Studio, que claramente es una herramienta hecha especialmente para este tipo de cosas, ¿ya? Donde puedo también integrar mi suscripción de Azure y así puedo publicar directamente en Azure los servicios que estoy implementando, ¿ya? Entonces, ahora vamos nuevamente a la página web. Voy a cerrar eso. Voy a minimizar eso. Aquí estoy volviendo entonces al sitio web de Azure. Estoy mostrando acá
Estoy mostrando entonces, perdón, se me cerró acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces estamos mostrando, y si fijan, ahora sí ya me aparecen los dos sitios web que no funcionaron creándolo. Uno lo hicimos con PowerShell y el otro desde Visual Studio. ¿Ya? Y todo funcionando correctamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que les mencionaba, crear entonces un par de máquinas virtuales conectadas a un cloud services de forma que tener un equilibrador de carga, ¿ya? Que pueda entonces gestionar que cuando hay mucho consumo de recursos en una de las máquinas virtuales, entonces que automáticamente redirija a la otra máquina virtual, ¿ya? Y esto lo puedo hacer con aplicaciones, etcétera, y lo que vamos a hacer entonces va a ser con páginas web, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a necesitar hacer? Primero, crear un servicio en la nube, un Cloud Services, ya esta es la forma más fácil. Entonces, nuevo, creación personalizada, le voy a poner Softline, no sé, 1002, le voy a colocar, ¿ya? Región, le voy a colocarle este de Estados Unidos nuevamente, me validó que esté disponible el URL, y OK. ¿Ya? Y listo. Si quiero revisarlo, entonces ahí está. El servicio que acabamos de crear está disponible, está listo y ocupado. ¿Por qué lo creé primero? Me voy a las máquinas virtuales y voy a crear una nueva máquina virtual, ¿ya? Creación de la galería. Donde está? Aquí tengo la galería, tengo un montón de plantillas de máquinas virtuales listas para ser consumidas, con Windows Server, Windows Server MySQL, Linux, Oracle, etcétera. Ya hay mucha variedad aquí de plantillas. Y fíjense, por aquí me aparece incluso algunos Windows 7, Windows 8, que ojo, esto no está permitido por licenciamiento implementar una máquina virtual con Windows 7 o Windows 8 en Azure. Pero ¿por qué me aparece aquí a mí? Porque lo que tengo para consumir Azure es una suscripción MSDN. Y la idea de esta suscripción es que te entrega todos los recursos que tú necesitas para hacer pruebas, desarrollar aplicaciones para las distintas herramientas o con las distintas herramientas de Microsoft. Y por ejemplo, si tú necesitas probar una aplicación con un Windows 8 y no tienes dónde instalarlo, bueno, lo podrías hacer en Azure sin ningún problema. Pero es solo para pruebas. ¿Diga? No es que tú puedas colgar una máquina virtual con un Windows Client arriba en Azure, ¿ya? Así que ojo con eso. Pero sí lo puedo hacer con Windows Server. Y por ejemplo, elegí ahí Windows Server 2012 R2 Data Center, nombre de la máquina virtual, le voy a colocar VM1, va a ser una máquina estándar, o sea que va a tener capacidad de escalado automático y equilibrador de carga. El tamaño de la máquina virtual, estoy indicando qué cantidad de recursos quiero asignarle, cantidad de procesamiento, cantidad de memoria RAM, y para lo que esta prueba basta con la máquina A1. Yo soy Ctoledo, le voy a colocar nombre de usuario, mi password de conexión, que esto es la configuración que voy a ocupar para poder conectarme, hacer administración del servidor local internamente a través de un escritorio remoto después, ¿ya? ¿Crear un nuevo servicio en la nube? No, yo lo podría haber creado acá, pero me parece más fácil crear el servicio aparte y luego ahora usar el servicio que ya creamos. Y aquí está, Softline 1002. Entonces vamos a ocupar ese servicio, ¿ya? Okay, se fija entonces, el DNS que va a ocupar es softline1002.cloudad.net, que es el DNS o la URL del servicio de la nube, ¿ya? De Cloud Services, ¿ya? La región, fíjense, ya no lo puedo cambiar, porque este Cloud Services está conectado a esa región, está creado en esa región. Entonces todas las máquinas virtuales las tengo que crear dentro de esa misma región también, ¿ya? La cuenta de almacenamiento, lo deja que cree una por sí solo, y los puntos de conexión voy a dejar tal cual como está ahí. Por último, agentes, ninguno, se lo dejar tal cual, y crear, ¿ya? Y ahora entonces está creando la máquina virtual, ¿ya? Este es el proceso que está corriendo arriba. Vamos a cerrar esto, ¿ya? Y vamos a crear la nueva máquina, otra máquina virtual. La segunda máquina virtual. De la galería también. ¿Ya? Entonces también va a ser una máquina con Windows Server Data Center. Nombre de la máquina, esta va a ser una VM2, estándar también, del mismo tamaño, el mismo usuario, el mismo password. Ahí me valida la complejidad, me valida también que sean iguales las dos passwords, ok. Servicio de la nube, nuevamente vamos a ocupar el mismo, ¿ya? Ahí está, si fijan, automáticamente configura la región también, ¿ya? Y listo. No quiero agentes tampoco en esta máquina.
finalizar. Y entonces está creando las dos máquinas virtuales, las cuales las vamos a configurar entonces para poder utilizarlas con este equilibrador de carga. ¿Ya? Esto se demora alrededor de 8 minutos más o menos en estar listas las máquinas virtuales entonces para poder ser consumidas. ¿Ya? Mientras hace eso, voy a ir acá a sitios web, nuevo sitio web, porque me dejó picado esto, de la galería. Me llama la atención que no me haya dejado crearlo desde acá, para que vean que es muy fácil. ¿Ya? Y le vamos a indicar acá entonces que nuevamente vamos a hacer porfiado acá. Y introducimos Softline, o sea, 1004, no me acuerdo. Disponible, sí. Crear. Y vamos a cruzar los dedos. A ver qué dice. A ver si ahora me permite entonces crear ese sitio web. De forma, como decía, es muy rápido esto. Ahí dice que está creando el proceso todavía. ¿Ya? Fíjense que al lado derecho aparece la conexión URL, ¿ya? Para conectarme entonces a todos estos sitios web que creamos. Pero además ya está. Bueno, la tercera la decía como esa. Bueno, yo puedo ingresar a cualquier de estos sitios web y hacerle administración, supervisar cuál ha sido el consumo de procesamiento, por ejemplo, de estos sitios web. Se fijan, ahí sale ya parte de la información en el gráfico, a pesar de que está creada hace un par de minutos. ¿Ya? Puedo, por ejemplo, configurar el escalamiento de este sitio web. ¿Ya? Y, por ejemplo, si es gratis el sitio web, entonces no tiene características de escalamiento. Si es compartido tampoco, la única forma de escalar, me parece por aquí en alguna parte decía, que es solamente con estándar. Con un sitio web estándar puedo configurar entonces escalado automático. ¿Se fijan? Entonces tengo que indicarle estándar. ¿Ya? Aquí lo puedo cambiar el tamaño de la instancia, qué tamaño quiero ocupar. ¿Ya? Puedo configurar a qué horas quiero que haga el escalamiento, si quiero configurarlo por hora también. Y acá está la indicación. ¿Cómo funciona? Por uso de la CPU. Entonces lo que estoy diciendo acá, si el uso, yo quiero que el uso de la CPU siempre esté entre el 60 y el 80%, que es la parte que está aquí abajo. ¿Ya? Yo aquí lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta herramienta? Va a decir, bueno, si el uso de la CPU baja del 60%, entonces significa que hay muy poca gente conectada, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer que la cantidad de instancias de cómputo que hay asignadas disminuya. ¿Ya? Y si la cantidad de cómputo pasa del 80%, entonces lo que va a hacer que escale. ¿Ya? Y aquí yo le puedo indicar cada cuántas máquinas escale, ¿ya? ¿Okay? Cuál va a ser el mínimo de instancias de cómputo que va a tener la aplicación funcionando y cuál va a ser el máximo, ¿ya? De forma que no escale hasta el infinito. Pues si sabes que máximo que quiero que escale esto es hasta 8 máquinas virtuales. ¿Ya? Ya lo configuro entonces. Y esto va a funcionar automáticamente según el consumo de CPU de las instancias de cómputo entonces que están trabajando, soportando a esta página web. ¿Se fijan? Esa es la forma de escalar y lo hace después automáticamente. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante de cómo funciona esto. Vamos a descartar eso para que no lo guarde. ¿Ya? Y me voy a volver entonces a mis máquinas virtuales y ver cómo va esto funcionando. Ok, ¿qué dice esto? Dice que está ejecutando la máquina virtual 1. Ah, me marcó un error en la máquina 2. A ver si es así o no. No se pudo crear la máquina virtual. Seguramente estaba muy encima de la máquina 1. Todavía está configurando el Cloud Services. Así que la vamos a crear de nuevo. Pero esto es muy rápido. Así que nos vamos a ir de la galería entonces. Windows Server Data Center. Tal cual. Máquina virtual, esta era la VM2, estándar, nombre de usuario, este soy yo, la contraseña, ok, veamos si lo hice bien, sí, siguiente, el Cloud Services, ya dijimos que vamos a ocupar el mismo de la otra para que estén dentro de del mismo servicio cloud y poder hacer lo que queremos, que es que escale automáticamente y tenga el equilibrador de carga. Esto tal cual, siguiente, y ok. Y tenemos entonces que ahí está creándose la máquina virtual. Okay. Perfecto. Veamos la máquina virtual 1, ¿en qué está? Dice que en el panel de control, ¿ya? Que esta máquina virtual todavía está aprovisionando algunos servicios,
¿ya? Pero veamos si ya me permite hacer conexión a ella. Y lo que va a hacer en este caso, ¿ya? Lo que va a hacer es hacer una conexión remota, el muy conocido Terminal Service, ¿ya? ¿Ya? Que ahora se llama RDS, Remote Desktop Service, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo, una herramienta que me permite conectarme de forma remota, entonces, hacer administración, por ejemplo, de un servidor que está, Windows Server en este caso, que está en Azure. Todavía falta que aprovisionen algún servicio, no me ha permitido todavía conectarme. Veamos si ahora sí. Ahora sí me deja, dice ahora ya está completamente lista. Entonces, conectar de nuevo, abrir, conectar. Está haciendo la conexión al escritorio remoto. Y de esa forma entonces vamos a poder administrar nuestro Windows Server. Es súper importante, ¿ya? Es súper importante que si ustedes, por ejemplo, quieren subir una máquina virtual que tienen localmente y la quieren subir a Azure, la única forma de poder administrar esa máquina virtual de forma remota es que abran el puerto RDP antes de subir la máquina virtual. No hay hacer cosa que la suben, no abrieron el puerto y no van a tener cómo conectarse a la máquina virtual para hacer la administración. Así que eso es un detalle importante, ¿ya? Antes de subir la máquina virtual, entonces, es necesario abrir el puerto de RDP para poder hacer la conexión. A ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos... Veamos. Ahí está haciendo la conexión. Bien, por mientras que vamos a revisar. Si yo me voy a Cloud Services que creamos y trato de conectarme a él, que va a ser una página web, acá está. Si tratan de abrir este sitio web, todavía no apunta a ningún servidor, por lo menos los servidores no tienen ningún servicio que estén entregando. ¿Ya? Ok. ¿Fijan? ¿Qué nos falta hacer para que pueda aparecer algo ahí? Es irnos a las máquinas virtuales y habilitar entonces en las máquinas virtuales, eh, habilitar en las máquinas virtuales el puerto 80. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser habilitar el puerto 80 tanto hacia afuera como el puerto 80 entonces también internamente para que vean las máquinas virtuales, ¿ya? Y que vean el sitio web que vamos a implementar en la máquina virtual internamente. Ah, mira, no había terminado de hacer el aprovisionamiento, por eso es que no me deja conectarme. Esto aquí se demoró un poco más de lo normal. Veamos ahora. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, a ver, creo que no están viendo esta página. Entonces, ahí está la conexión remota. Voy a entrar como usuario, el que le configuré la página web, en la máquina virtual, perdón. Ok. Y ahí entonces va a hacer conexión a esta máquina virtual que está en Azure, ¿ya? Y gracias a que te has abierto el puerto de RDP, entonces voy a poder hacer administración de ella. ¿Ya? Ok, yes. Aquí nos va a mandar el típico mensaje de certificado. Y aquí entonces me está conectando a
mi Windows Server 2012 R2 tengo en Azure, que lo acabamos entonces de configurar. Entonces, mientras veamos cómo está el otro. Ya. Lo que podemos hacer, nos vamos a los extremos, que son los endpoints que aparece, ¿ya? Y agregar entonces un extremo para hacer la conexión entonces del puerto 80. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Un servicio HTTP con un equilibrador de carga. ¿Ya? Entonces este equilibrador de carga hay que ponerle un nombre, equilibrador de carga, lo ponemos aquí Softline. ¿Ya? Ahí está. Cada cuánto tiempo va a tener un intervalo de sondeo si está funcionando todo correctamente o no, o si no vas a traspasar la conexión al otro servicio. Y lo mismo vamos a tener que hacer también en la otra máquina virtual. ¿Ya? Esto no ha terminado de provisionarse todavía, así que nos vamos a ir entonces. Aquí está la máquina virtual. ¿Se fijan? Y lo que vamos a tener que hacer en esta, para poder hacer la prueba, sería agregar entonces un rol a esta máquina virtual, que es el IIS, y así poder levantar una página web y poder conectarme a las páginas web que van a estar estos dos. Y el equilibrador de carga se va a encargar de la página web de un servidor o del otro, dependiendo entonces de la cantidad de usuarios que están consumiendo los servicios en cada uno de ellos. ¿Ya? Él se encarga de hacer eso con distintos algoritmos que tiene para hacer la administración. ¿Ya? Entonces vamos a agregar el rol. Siguiente. Y esto ya es gestión de Windows Server, ¿no es cierto? Vamos a hacer un rol en esa máquina virtual, que es la única que tengo administrada por esta herramienta. Un web server, agregar las características, siguiente, esto todo por defecto, siguiente, 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 siguiente y instalar. Y listo. ¿Ya? Y eso va a ser entonces la instalación del IIS en la máquina virtual 1. Máquina virtual 2, agregamos también entonces el equilibrador de carga, pero fíjense, ahora no tengo que crear uno nuevo, simplemente puedo ocupar el que ya tengo creado porque reconoce que al estar dentro del mismo Cloud Services, entonces me dice, oye, hay un equilibrador de carga listo, ¿que lo quieres ocupar? Sí, este nombre da exactamente lo mismo, ¿ok? Si quiero volver a configurarlo, puedo indicando ahí, o si no, simplemente OK, y listo. Me va a agregar entonces el puerto a esta máquina virtual, puerto 8080, 80 hacia afuera, público, y el 80 interno entonces para poder ver entonces las dos máquinas virtuales. ¿Ya? ¿Ok? Vamos entonces a ver cómo está nuestra configuración. Ok, perfecto. Ya. Entonces, si nos vamos a la máquina virtual, todavía está terminando el proceso de configuración entonces del IIS. ¿Se fijan? Y una vez que termine entonces esto, vamos a poder entonces abrir aquí el directorio donde está la página web, ¿cierto? Y por ejemplo, esta es la página web que me mostraría por default, por defecto, si yo me conecto desde afuera. ¿Ya? Y lo que haríamos entonces en este caso sería
hacer una modificación a alguna de estas dos páginas web, por ejemplo, cambiarle el nombre, el título, el color, etcétera, ¿ya? Y de esa forma entonces, después cuando accedamos al Cloud Services desde mi computador de forma externa, entonces es el Cloud Services a través del equilibrador de carga quien va a estar determinando a cuál de las dos páginas web que está en la máquina virtual 1 o en la máquina virtual 2 se conecta, ¿ya? Y eso simplemente ya está configurado. Lo único que falta en este momento es terminar de configurar la aplicación web o la página web en cada uno de los servidores. Por ejemplo, que voy a rectorarlo con y esta me parece que era la VM1, ¿se fijan? Y listo, ya con ese cambio es suficiente para ver que desde afuera estoy conectándome a una máquina virtual o a otra, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente estamos terminando, me estoy quedando sin tiempo para terminar de mostrarles todo esto. Les voy a publicar esta información a través de un correo electrónico, o les podemos hacer llegar a través de las personas encargadas todo el resto del escenario, ¿ya? Y entonces puedan terminar de ver el laboratorio completo, que lamentablemente no alcancé a terminarlo, ¿ya? Me parece que pudieron ver o les pude explicar por lo menos de qué se trata el servicio, cuál es la idea de tener un equilibrador de carga que viene incluido dentro del servicio, de forma entonces de poder tener esta ventaja y poder hacer escalar los servicios o equilibrar la carga entonces dentro de mis distintas aplicaciones. En este caso, por ejemplo, una aplicación web que es mucho más sencilla. Si hubiese sido una aplicación de otro tipo, tal vez hubiese tenido que configurar redes virtuales primero entre las máquinas virtuales para que se pudieran conectar, etcétera, ¿ya? Así que espero que les haya servido y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad.